La viuda del presidente Jovenel Moïse regresa a Haití. Martine Moïse, la viuda del presidente haitiano, Jovenel Moïse, asesinado el pasado 7 de julio, regresó este sábado a Puerto Príncipe después de haberse tratado en un hospital de Miami las heridas que sufrió durante el ataque al mandatario. El portavoz del gobierno haitiano, Frantz Exantes, anunció el regreso de la primera dama, quien resultó herida durante el ataque armado en el que murió su marido, perpetrado en la residencia de ambos, en el barrio de Pèlerin de la capital haitiana. Martine Moïse fue recibida en la pista del Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe por el primer ministro interino, Claude Joseph, quien está al frente del gobierno del país desde que ocurrió el magnicidio. La primera dama bajó del avión por su propio pie, usaba un chaleco antibalas, llevaba el brazo izquierdo en cabestrillo y vestía de negro en señal de luto, según las imágenes difundidas por el portavoz del gobierno en Twitter. Los funerales de Estado en honor del presidente asesinado se celebrarán el próximo viernes en Cap-Haïtien, la ciudad más importante del norte del país y cercana al municipio de Trou-du-Nord, donde nació Jovenel Moïse. El funeral de Estado del presidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado a tiros el pasado 7 de julio, se realizará el 23 de julio en Cap-Haïtien, norte del país, anunció este viernes el gobierno. El anuncio fue realizado por el ministro de la Cultura y Comunicación, Pradel Henríquez, en una intervención ante la prensa junto al primer ministro, Claude Joseph. Las honras fúnebres a Moïse se extenderán por 3 días, martes, jueves y viernes de la próxima semana, comenzando el 20 de julio, jornada en la que tendrá lugar un homenaje del gobierno en el Museo del Panteón Nacional, en Puerto Príncipe. El jueves tendrá lugar el velatorio y el viernes, el funeral de Estado, que se realizará en la ciudad de Cap-Haïtien por deseo de la familia del mandatario. Los horarios y lugares exactos de la ceremonia serán detallados en un decreto que será publicado próximamente, agregó el ministro. En el mismo acto, el primer ministro interino, Claude Joseph, dijo que la organización de los funerales se ha realizado en acuerdo con la familia del presidente. Jovenel Moïse nació en la localidad de Trou-du-Nord, comuna cercana de Cap-Haïtien, la ciudad más importante del norte del país. El mandatario fue asesinado el pasado 7 de julio en un ataque armado a su residencia, en el barrio de Pèlerin de Puerto Príncipe, en el que también resultó herida su mujer, Martine, que se encuentra hospitalizada en Miami, Estados Unidos. El primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, afirmó este viernes que no le afecta que los medios le hayan relacionado con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, aunque criticó que la prensa abierta a este tipo de informaciones. Minimizamos las revelaciones de Noticieros Caracol. Creemos que no puede seguir así, un medio no puede levantarse en un buen día y querer enredar las cosas. Pero no me afecta. No lo esperaba. Debe concluir la investigación. Tenemos que encontrar a los criminales, dijo Joseph en una declaración ante la prensa. En el mismo acto, el director de la policía, Liam Charles, volvió a negar cualquier implicación del primer ministro en la trama, repitiendo el desmentido que hizo en la víspera. Joseph dijo que hay muchos intentos de causar distracciones para confundir a la opinión pública y tratar de que no se obtengan buenos resultados en la investigación. Es una prueba de que estamos en un buen camino. El complot es fuerte, pero no vamos a abandonar, manifestó Joseph. El jefe de gobierno también lanzó un desafío a los autores intelectuales del magnicidio. Ahora tienen 2 opciones. O me asesinan como lo hicieron con el presidente Jovenel Moïse, o la investigación tiene éxito, aseveró el primer ministro interino, quien está al frente del Ejecutivo desde el día del asesinato. El mandatario fue asesinado el pasado 7 de julio en un ataque armado a su residencia, en el barrio de Pèlerin de Puerto Príncipe, en el que también resultó herida su mujer, Martine, que se encuentra hospitalizada en Miami, Estados Unidos, F. El expresidente haitiano Jean-Bertrand Aristide tiene previsto regresar este viernes a su país, después de haberse tratado de COVID-19 en Cuba en las últimas 3 semanas, según fuentes de su partido citadas por medios locales. Fuentes del aeropuerto de Puerto Príncipe confirmaron a EFE que se espera la llegada del vuelo del carismático exmandatario en las primeras horas de la tarde. Aristide, de 67 años, viajó a Cuba el pasado 24 de junio en un avión ejecutivo, al que llegó en camilla y cargando una bombona de oxígeno.
El exgobernante es a la vez uno de los líderes más queridos y odiados de Haití, ganó 2 veces las elecciones con apoyos abrumadores, en especial por parte de los más pobres, y fue depuesto por las armas en 2 ocasiones, en 1991 y 2004. Su esperado regreso al país se produce en plena crisis política abierta por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, perpetrado el pasado 7 de julio. Aristide fue el primer presidente elegido democráticamente en la historia de Haití, en las elecciones celebradas en 1990 tras el régimen dictatorial encabezado por François Duvalier y continuado luego por su hijo Jean-Claude Duvalier. Ocupó la jefatura de Estado en 2 ocasiones, pero en ambas fue derrocado, la primera en un golpe de Estado militar en septiembre de 1991, 7 meses después de acceder al poder. Después del golpe de Estado de 1991, se exilió en Venezuela y en Estados Unidos, y volvió a Haití en 1994 acompañado de una tropa multinacional encabezada por fuerzas estadounidenses, que lo restituyeron en el poder. Volvió a ganar las elecciones en 2000 de forma abrumadora, pero tras un periodo de fuerte inestabilidad marcado por protestas violentas, fue derrocado en un levantamiento armado en 2004, tras el cual se exilió en Sudáfrica. Aristide, es sacerdote y defensor de la teología de la liberación, regresó a su país en 2011 y desde entonces se ha alejado de la primera línea de la política, aunque su partido, Familia Láveles, continúa siendo una fuerza con peso en la izquierda.